Buenos días, acabamos, como aquel que dice, acabo de llegar del test de Malasia. He estado en casa 4 o 5 días y ahora me voy a Tenerife a entrenar con la bici Training Camp. Estaban todos los escaladores del Lidl Trek ahí y mi idea era ir arriba al parador a hacer altura, pero como no tengo muchos días, no podía ir más de una semana, pues al final vamos a ir a Playa Américas, abajo, y dormiré abajo al mar. Me voy con Juanpe y con Casu y entrenaremos cada día por ahí, así que con muchas ganas os iré enseñando cómo entrenamos, qué es lo que hacemos. Les preguntaremos también algunas cosas, tenéis muchas preguntas de todo lo mío relacionado con el ciclismo a Juanpe, está ahí también Chicone, Verona. Os iré enseñando cositas y espero que lo disfrutéis. Nos vamos al avión y esta mañana -7 en casa, hay 25 grados en Tenerife, no cambia nada. Tenerife, tío, con mi Alejo y mi Guillermo. El australiano. Flipa. ¿Queréis ver una cosa? ¿El tatuaje nos lo vas a enseñar? No. Te voy a enseñar una cosa. Mira cómo duermo últimamente, ¿eh? A las 10:10 y a las 2:40 despierto. Madre. Yo llegué de Malasia hace 3-4 días, pero es que este personaje hace un día y medio que aterrizó de Australia. Después de un mes, con 11 horas de cambio horario, le voy a atacar, pero bien de salida. Y yo lo siento, pero ayer estaba arreglando cosas de estas. Bueno, ya tenemos bicis. Hostia, ojalá todos los aeropuertos fuera igual de rápido, 5 minutos, bicis, maleta. He cogido la furgo de alquiler y ahora estamos en Tenerife Norte. Creo que hay una horita más o menos hasta el sur. Nos vamos al Baobab, que es un hotel así como con apartamentos y tal, que estamos súper a gustos, y desde ahí arrancamos a entrenar, que el sur de Tenerife mola mucho. Yo creo que a las 4:30, 5 tenemos bicis montadas y nos da tiempo de salir a hacer un par de horitas. Uf, el canguro, ¿eh? Cositas que pasan en Australia. El andaluz grita que tengo hambre, como si fuera su padre. ¿Qué quieres que le haga, hermano? No aguanto más, que tengo hambre. Somos escaladores. Habrá que parar a comprarle algo al niño. Es que ni Max da tanto por saco, tú. Me encanta ir rápido, una cosa a la otra, pum, pam, pim. En la vida sí va, pero en la bici no tanto, ¿vale? Se te lleve el qué. Yo me hubiera cambiado y hubiera salido a entrenar volando. Pero el Aquí andaluz que tiene hambre. Aquí hay uno que no. Vale. Vamos a perder el tiempo aquí media hora ahora para que coman. Pues vete en bici. Bueno, no sé si lo he ido fuera por no escuchar este reggaetón de Juanpe o por coger vitaminas, que en Andorra hace mucho frío. Nada, hemos montado las bicis y salimos a rodar un poquito. No tenemos mucho rato, pero salimos a rodar un poco. Y nada, luego al hotel, que hoy juega el Barça además. O sea que hoy volvemos rápido al hotel, que aquí no estamos mal tampoco, y cenaremos aquí viendo el fútbol. Se me ha bajado los nervios, Con el rap de pollo ese, madre mía. Puedes ir al Teide. Se me ha quedado aquí, en el dedo gordo. Empezamos. No cambia nada, con el abrigo, con el plumas. Para el cuello. Nada, nosotros cogemos vitamina por ti, ¿vale? Lo sabía, soy el más gafe, el que más desmonta la bici bien en mi cajita rígida para que no se rompa y tal. Pum, pues ha cogido aire el sistema de frenos o algo. Ahí se ha quedado el pistón bloqueado y nada, bici frenada. Aún así he llegado a la tienda antes que ellos. Nada. Pero que... Y nada, aquí los amigos de Freemotion, a ver si me lo solucionan y podemos rodar un poco. Nos han salvado, los amigos de Freemotion. Si venís a la isla, aquí tenéis buen café y si os hace falta algo de mecánica, ya sabéis. ¡Vámonos! Me mola ponerle el termómetro porque le conozco tanto, es como si fuera mi hermano, que yo ya sé cómo va. O sea, llevamos 1 hora en la isla y yo ya sé cómo va. Ya para lo que queda de semana. Va bien, pero el puerto este, si le quedan 500 metros más, ya se va al aire el primer día. Hay que decir una cosa, ahora lo decíamos con Juanpe. Acostumbrados a entrar en Andorra es muy duro, porque con el frío, la altura,
es muy difícil tener buenas sensaciones. Te pones aquí de corto, que sube un poco la pierna y da gusto. Da gusto, da gusto. Dos catalanes y un andaluz, a ver quién lo entiende. Café y por la tarde ¡Vámonos! 1 hora 53 minutos, 315 vatios medios. Espera, datos que la gente quiere dar. Claro. Nada, íbamos subiendo y a tope y decía Juanpe, me gusta en esa salida de soltar pierna tranquilitos. Se nos acaba la luz, son casi las 7 de la tarde, así que ya hemos rodado un poco, nos vamos dirección al hotel. Ahorita haremos media hora más, venga va. Bueno, hemos aprovechado la tarde, hemos hecho, madre mía, nos ha cundido, Vamos a cenar, a ver el fútbol. Y mañana seguimos. Mañana vamos a hacer un día muy guay. Vamos a ir a Masca, que es de mis sitios favoritos de la isla. Y se bajan Chicone, Verona y creo que algunos amigos más. Así que mañana va a molar, ¿vale? Así que good night. Chao. Bueno, buenos días. 7 de la mañana porque claro, son nuestras 8 de ahí. Para algunos, buenas tardes, que yo ya llevo... El australiano lleva despierto. No, el australiano está entrando ya en la hora. Ya hasta las 6 hoy. Hoy ya a las 6:30. Y aquí estamos con el training, viendo todo lo que nos ha cargado Aritz y como siempre tocando los cojones, cambiando cosas porque vienen muchos días seguidos y queremos anticipar un poco el día de descanso. Así que aquí no se para ya. Pues hemos cambiado otra vez el vuelo, teníamos un vuelo al mediodía del día 12 y ahora he visto que había uno por la tarde-noche, así podemos hacer un poco más, unas horas más el 12. Así nos va a salir para hacer 3 días de carga, 1 de descanso y 2 días más. Así que nos vamos con una semana guapa para casa. Planning de hoy. Ayer no llegó a 2 horas, ahora son las 7:30 de la mañana, vamos a desayunar y nos vamos a hacer 4 horitas. Vamos a hacer Masca, que es mi puerto favorito, y por la tarde haremos un poquito de fuerza, hoy que no hacemos tantas horas. Así que si queréis veniros, vámonos. Y si no queréis veniros, pues tenéis que pagar YouTube, pues chavales, porque nos vamos. Que le mola más es hacer ruta, ¿eh? Lo que me mola más del ciclismo... De hecho, lo que me mola del ciclismo es todo en conjunto. A mí me encanta... Ahora ya no, porque ahora voy vestido siempre de los mismos colores, pero antes el tener tu mayota y tu culot perfecto, zapatillas... Que está como un niño chico hacer horas... A ver, cuenta la historia. En la concentración, cuando le llegó la caja de ropa, parecía yo en juveniles, que se probaba la ropa y se echaba la foto en el espejo todos los días. Como un niño. ¡Como un niño! Tampoco tanto, pero sí. Mola todo, tío. Mola hacer horas, mola compartir. Luego es un deporte que mola mucho porque... Al menos nosotros, tío, vivimos en Andorra, puedes compartir con tus colegas. O sea, yo me paso con este tío 10 horas al día. Entre que entrenas, sales, planificas, ahora te llamo, mañana qué hacemos. 10 no. 8. Más, ¿no? Menos las horas que duermes. Bueno, ahora sí, pero en casa no tanto. Ah, bueno, en casa, esto es verdad. Ready to go. Mucha gente, las preguntas más grandes que hacen, y está bien porque es una de las cosas que más he cambiado en estos 3 meses que llevo, no llega a 3 meses, entrenando con el equipo, y la verdad es que es la nutrición y comiendo muchísimos más carbohidratos fuera de la bici, pero también sobre todo entrenando, casi todos los entrenos así más duros a 100 la hora de carbohidratos. Aquí en el bidón le metemos 60 gramos de carbohidrato y con el calor que hace un bidón te lo fulminas seguramente en menos de 1 hora y luego vas compaginando pues con geles y barritas, pero la idea es y más estos días de tanto desnivel y tantas horas, es ir a 100 gramos la hora. Hemos hecho ahí un vídeo para que podáis hacer preguntas, dejo un casillero aquí en Insta. Y esta tarde vemos las mejores y respondo unas cuantas, que el question answer siempre funciona bien. A mí me gusta mucho también, así que voy a ir respondiendo vuestras inquietudes. Y llevamos ya mucha cháchara, ¿eh? Llevamos ya más de 3 horas despiertos, mareando. Hay que entrenar, vámonos. Está motivado, ¿eh? Está motivado, Jesper. Presenta. Antonio Lovina, ¡Ey! crack, que es amigo también, muy amigo de Chicone, que es al que estamos esperando, a Chico y a Verona, que están bajando de... ¡Siempre hay que esperarlo! ¡Siempre! Están haciendo altura, mírales, creo que ahí bajan. Están haciendo altura, nosotros venimos de la playa, nos hemos encontrado aquí y nos vamos para Masca. Y de training camp con refuerzos, que ya empiezan a fallar las fuerzas y aquí tenemos, ahora ya empieza lo divertido. Los días así con buena temperatura, hacer grupeta en sitios tan bonitos como estos, es lo que decíamos antes, que es lo bonito del ciclismo, no solo es
vatios, entrenos, tal, también que es un deporte que puedes compartir mucho. Y eso a mí es de lo que más me mola. Son súper rápidos, o sea, los ciclistas profesionales no van rápido, o sea, entrenan para ser rápidos, que es muy diferente a la competición. Yo hace años competía y antes el formato era diferente, ahora todo diferente, o sea, no tiene nada que ver, o sea, en vez igual, pero o sea, lo que estoy viviendo aquí con Aleix. He reventado a Chico, mi ha detto non ce la faccio andare al tuo paso, una bella vittoria ya. No, muy bien, hemos hecho Masca, he grabado algunas imágenes de Masca, hemos recuperado el dron. Pero muy guapo, es impresionante este puerto. Muy bonito, pero muy duro. ¿Lo ricordavi così o più duro? Me lo ricordavo meno duro. Es muy duro. Mete la altimetría aquí. 4 kilómetros yo creo que al 10 o al 11, unas rampas increíbles. Ya lo tendríamos para hoy, primer día. Día 2 completo. Primer día en verdad. 4 horas 10, 118 kilómetros, 3000 metros. Very good. Hemos hecho mi puerto favorito de salida, primer día. O sea, ahora todo se lo puede ir a peor. Vamos a comer, chavales, va, que os vamos a enseñar que muchas de las preguntas que hacéis es ¿y qué coméis? ¿Y cómo hacéis? Y tal, cual. Ahora comiendo, ¿veis lo que comemos? Lo que tenemos preparado para hoy. Robert, ¿qué dices? ¿Sabes qué es lo que hacen los corredores cuando llegan de una etapa de calor, no? ¿Qué hacen? Madre mía, así, rápido y veloz. ¿Va bien? Escucha, lo que digan mis compis, yo igual. Ahora hemos pedido arroz y pollo y normalmente comemos 100-150 gramos de arroz, aquí no hay ni 40, así que toca merendar fuerte. Pero bueno, vamos a comer eso, un poco de fruta y luego ya merendaremos más. Con esto no vamos muy lejos, ¿eh? Con esto mañana aquí en la rotonda esta me he quedado. Esto se parece... Aquí, saliendo del hotel. Madre mía, con hermano. Esto, si ayer se me quedó el burrito en el dedo este, hoy en este se me queda, ¿vale? Hermano, le metemos una merienda guapa. Hoy, que es el día que hacemos menos, que hemos hecho 4 horas, vamos a hacer fuerza, a meter 1 hora de fuerza y luego nos iremos a comer un helado. Tengo deseo de helado con tanta calor, así que son las 5 de la tarde, hemos comido y nos vamos a hacer fuerza. Vamos. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic rock coming the way gets mine. Pues vamos a arrancar con squats, que normalmente hacemos 8 por 4, 8 repeticiones por 4 series. Hay que intentar, aquí no tenemos el encoder, pero intentar ir a 0.95, 1, o sea, muy rápido y con 60-80 kilos, así que... Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness. El gran olvidado del ciclismo, el core. Muy importante, pero al menos a mí reconozco que es de lo que más me cuesta meter core. Debería ser algo automático de meter prácticamente todos los días, pero me cuesta. Pero intento como mucho cada 2 días meter una rutina al menos de 15 minutos. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty, flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always, like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a road. Bueno, sí, me he hecho hoy poco, hemos hecho squats, un poco de movilidad, un poco de core y ya está, primer día hecho. 4 horas más un poco de gym y tengo mucho deseo ahora, no sé si puedo, al llegar aquí que hace tanta temperatura, de helado. Así que next clip, un helado, voy a buscar uno bueno. Bueno, primer día terminado, ¿eh? Cerramos con un heladito bueno. Ha ido muy bien el día, así que nada, nos comemos el helado, nos vamos a cenar al hotel y luego hacemos el question and answer, las preguntas que me habéis dejado esta mañana y cerramos este training camp, que espero que os haya gustado el inicio que hemos grabado. Chao. 9:15 de la noche, hemos cenado y nos íbamos a dormir y nos hemos acordado de que hay que hacer el question and answer. Tengo 1000 preguntas de esta mañana, he exagerado, y vamos a ir leyendo algunas y respondiendo. Yo también tengo 1000. Ahí,
Te voy disparando a ti, Barbetis, tío. Mi Joaquín. Increíble. Flipa. ¿Al Guachinche se va antes o después de entrenar? De Tenerife, Paraíso Canario. Pues Guachinche podríamos ir, ¿eh? El día de descanso podemos ir ahí a Entonces... comer un buen Guachinche, ¿eh? Tengo una para Casú. ¿Sigue empujando la pasta con pan? Evidentemente que sí. Hombre, claro, O sea, mis prioridades actualmente son las de terminar aquí vivo, o sea, es así de sencillo y el lunes pues seguir arreglando pues Tractores. Lamborghinis, o sea, es así. Voy a seguir empujando el pan. ABC Fit Train, que soy muy fan, me río mucho. ¿Para cuándo un bikepacking de Globeros? Un saludo. Pues tío, No, lo tengo apuntado en mi wishlist. de esto ya lo he hablado contigo, lo tenemos casi. Esto lo tengo muy apuntado, Un ¿eh? bikepacking. Purito Cycling, ¿cuál es tu ciclista preferido? Pues tío, Rui Costa, yo creo. Rico. ¿Querías jugar? Pues dos tazas. Hermano, ya lo sabes que eres tú, tío. Sí, a mí también. Valverde. El bala, ¿eh? Qué grandes. Y ahora, Aleix, tío. Flipa. Y flipa, exagerado. Y cuando lo conoces, lo que te motiva, pues multiplicar 10. Valens 96, ¿te cuesta asimilar tanta carga de entrenamiento? Pues la verdad es que un poco de fatiga tienes, obviamente, pero yo creo que la ilusión lo suple todo y al final yo siempre he entrenado mucho, así que no me está costando mucho. Sí que cuando vuelvo de algún viaje de Malasia y tal, me ha costado un pelín más recuperar, empezar a entrenar duro con la bici, pero no mucho. En ilusión nadie te gana, tío. ¿Tú cómo lo llevas el jet lag? Bien, ya hoy he dormido mis horitas. A las 5:30 me dice, ¿estás despierto? Digo, sí, claro. Digo, creo que estoy despierto. Digo, he salido a ver si había salido el sol ya. Lo he visto a las 7:30 que había despertado. Digo, pero vamos a estar despierto a las 5:30. ¿Neumáticos de 25 o de 28? Depende del día, pero 28 me gusta mucho. ¿Tú cuando empezaste usabas 25? Y 23 al Sí, principio. ¿eh? Madre mía. Con Guillem, así. Claro, es que Guillem y Juanpe eran compañeros de equipo Compañeros. con Enric Mas. Con Enrique. En la Fundación Contador, ¿no? Correcto. Y aquí estamos, ¿eh? Después de 6 años, 7 años, de nuevo juntos. ¿Cómo es la alimentación de los 2 días previos de la carrera y del mismo día de carrera? Por ejemplo, todo el mundo sabe que coméis en el ciclismo profesional muchísimo carbohidrato, arroz, proteína limpia, pero hay algo que, yo qué sé, la fibra, verduras, algo que se quite antes de algo... Cuando es un día muy duro, intenta solo comer hidrato y El día proteína antes. el día de antes, incluso a lo mejor ya 2 días antes voy quitando un poco de fibra y ya lo que hace es hidrato y proteína para lo que le hace falta al cuerpo, ¿no? Para funcionar. Rubén Playa, dale ánimos a Jorge Martín, mucha fuerza, hermano. Es una piedra en el camino. Nadie ha tenido tantas piedras haciendo el símil con lesiones como tú, así que sabes de lo que va esto y volverás más fuerte, tío. Te cuida Ben Aritz de John Llano. Exagerado. Aritz, muy buen preparador y mejor persona, aunque estamos todo el día mareándole y tal. Muy grande. En 2 días que llevamos aquí, ya tiene que estar cansado de nosotros. Hay muchas de que en qué pruebas a debutar, tal, no lo sé aún, algo voy a correr seguro, Aquí pero... estamos haciendo carrera todos los días, Exacto. nos falta el número. Escucha, podríamos imprimir dorsales para mañana. Por si. Moto de calle de tus sueños, a ver, la tuya. Una Yamaha Aero con un R para que suene. Una Aerox, ¿no? Una scooter, madre mía, tío, el andaluz. ¿Y la de Casú? Primera Pocket, tío. Una Pocket, pero eso no es la moto de tus sueños. No, pues fue mi primer sueño, o sea, tener una Pocket para escaparme de casa de mis padres. Y luego vino la bici, que no hacía ruido y me podía escapar más fácil. Yo, hostia, una moto que me hace mucha ilusión, que la tengo, es una Vespa del año que nací, que me la regaló mi mujer cuando hice 30 años. Y luego poder tener una MotoGP en casa, eso es increíble. ¿Para cuándo mountain bike? Pues para cuando esté saliendo el videoblog. Creo que voy a estar haciendo un evento en Trek en Barcelona, donde me van a entregar la Super Caliber nueva, que os la voy a enseñar, muy bonita. Y algo tengo ganas de correr. ¿Tendrías más hijos con Laura? Hemos dudado un poco. Si mi mujer quisiera con todo su corazón y le hiciera mucha ilusión, yo creo que sí, porque a mí me encantan. Pero la verdad es que hemos medio decidido al 90% que nos quedaremos con Max y Mía, que estamos muy felices, que ahora podemos empezar a viajar con ellos, así que así nos quedaremos, pero nunca sabes si le vendrá el síndrome de mamá oso a Super Laura. ¿Por qué Juanpe lleva el casco blanco? Porque es el que tenía en casa del año pasado. Uf, hay una pregunta ahí, la gente es muy cabrona, tío. La voy a hacer. Ay, joder, hermano. ¿Se llevó Juanpe a casa el bote al que iba enganchado?
El de Shimano, molaría No, hermano, porque... hay que pedirlo. Pero llevamos el RAM. Si fuera de RAM me lo llevaba. Tienes razón, no nos gusta Shimano. Cheat meal, comida que te encanta después de una carrera, cuando llegues a tu casa y dices, tío, hoy tengo descanso. Uf, a mí si te digo la verdad me gusta mucho el puchero de mi madre. Uf. ¿De dónde sacas tanta energía? Soy un loco por vivir y por ser feliz y por encarar todo con alegría. Juanpe, ¿vas a ir a la vuelta? Bueno, pues todavía mirando de cara a la huerta, que queda mucho tiempo, no lo sé, ¿no? Pero me gustaría estar ahí, ya que el año pasado por la caída no pude estar. Casu, ¿desayuno favorito? Kellogg's hace tiempo, pero ahora desde que tengo prioridades, café y a la calle, o sea, a trabajar. Pues ¿sabes qué? Ven mañana con un café y a la calle. Oye, os voy a contar una cosa. O sea, hoy es real, de hoy. Hay fotos, Hemos bajado a desayunar a las 7:30, 8. Ha desayunado mi Casu, pero escucha, como para hacer el Tour de Francia. Pues se ha cambiado y a la hora hemos salido a entrenar. Pues en el repecho del hotel saliendo, ¿qué llevaríamos? 3 minutos. 4:30. Una barrita de 200 calorías, increíble. Igual no tiene nada que ver, pero es una pregunta que me gusta mucho y me importa. ¿Cómo estás? Muy buena pregunta. Pues estoy muy feliz, disfrutando mucho de mi nueva vida, muy contento de lo que me está tocando vivir y muy agradecido. Así que gracias por la pregunta. ¿Te cuesta aguantar a los élites de tu equipo o te ves en forma para seguirlos el ritmo días seguidos? A ver, si Juanpe se pone rápido para arriba, me voy al aire, pero volando. Es lógico, porque al final hay que recordar una cosa, que he empezado con el Lidl Trek, que es top 3 equipos del mundo. Entonces los ciclistas que hay en el Lidl Trek son los mejores ciclistas del mundo. Entonces es como, yo que sé, como alguien que empieza a jugar a fútbol prácticamente y se va a jugar al Barça o al Madrid. Entonces sí que es cierto que entrenando, aunque entrenemos rápido, puedo ir con ellos y demás. Cuando Juanpe tiene alguna serie rápida, el ir a rueda pues te ayuda un poco y puedes ir con él. Pero es cierto que los escaladores, sobre todo a la que se ponen rápido para arriba, pues no. ¿Cuál de los tres no sabe arreglar un pinchazo? A ver, los tres sabemos, pero yo soy el más malo. Seguro. La mecánica no va contigo. La mecánica va conmigo. El día de mecánica me lo salté, loco. No lleva ni por si pincha. Así que imagínate lo que tienes que saber arreglar un pinchazo. No, haría así, hermano, haría así. ¿Así? Haría así. Si tuvieras que elegir una vuelta de una semana, ¿cuál elegiríais? Venga, tú primero. País Vasco. ¿Casu? Yo la única que corrí, Bretaña. Bretaña está en mi calendario, es una de las primeras carreras que voy a hacer, Tour de Bretaña, en verano. Hostia, yo la Volta a Cataluña me alucina, pero sí que es cierto que, hostia, el País Vasco, la afición que hay, es un canteo. Eso, correr ahí tiene que ser impresionante. Esto es otro nivel, porque al final la gente lo disfruta. Es raro que me hayas dicho Vuelta a Andalucía tú, ¿eh? Porque nunca la he hecho. No, ¿eh? No, nunca la he hecho, no tenía la oportunidad, no la he hecho nunca, pero tendría que estar guapa. Pero de una que me gusta menos que una semana es Australia. ¿Vas a correr alguna carrera de MotoGP? Sí, yo creo que algún Wilcar haremos con Honda. No está decidido al 100%, pero Honda quiere que corra alguna carrera, así que si saco tiempo correré alguna. Me veréis en parrilla, alguna carrera haremos, pero aún no sé cuál, la verdad. Pero me hubiera gustado mucho correr en Japón con Honda, creo que sería un sueño, pero está Nakagami también y obviamente es su carrera de casa y entiendo que la querrá hacer él. Tampoco es que me apetezca muchísimo correr, pero... Me apetece más correr en bici, ¿verdad? Me apetece más correr. Alex, ¿crees que con 2 días más de test hubieras hecho 57 bajo en Sepang? No me gusta la falsa modestia, así que yo creo que sí. Hice solo un día y 10 vueltas el día anterior, o sea, un día hice 58.1, me encontré muy bien con la moto. Yo creo que sí, pero es mi opinión, nunca se sabe al final eso. ¿Los entrenos hacéis paradas para café y comer y cuánto duran las paradas? A ver... Paradas obligatorias. Noviembre, diciembre, enero, esos 3 meses... Más de 4 horas de entreno, que es cada día. Yo no recuerdo la última vez que me he puesto el culote para hacer 3 horas. No, tú el culote para menos de 4 horas no te lo pones. Así que, hostia, parar al café. Hay muchos ciclistas que no les mola nada. Yo, tío, parar al café... Los días que vas solo, días duros de series, igual, no paras. No para, y también días de mucho frío. Días de mucho frío no paras. Tampoco. Pero los demás días sí que paras a tomar un café. Son paradas rápidas, no más de 10 minutos. 10-15 minutos como mucho, un café y arrancas. Aunque hay días que se va a la SEU, cuando bajamos a la SEU, que
los días de descanso. Que en vez de 10 minutos creo que echamos una hora y Bueno, media. luego hay los días de descanso que Hacemos una hora y media de bici y hacemos 30 o 40 minutos de café. o algo, o muchos días. Porque depende de los bloques que hagas, cuando haces, yo qué sé, pues bloques de 4-1, pues ese día de descanso, en vez de parar a cero, hay muchos ciclistas, yo creo que todos, que no nos gusta o no les gusta parar a cero, entonces sales a rodar una hora y ese día sí, pues que yo qué sé, igual sales en ayunas y paras, desayunas tranquilamente, tomas un café, 2 y te vuelves para casa. A ver, ¿quién ha cedido más para cuadrar tu calendario? Trek o Honda, porque agüita. Pues la verdad es que la que ha cedido más ha sido Laura, porque mi contrato principal es con Honda. Al final es un reto enorme en el que me hace mucha ilusión estar enrolado y me costó convencerles con el tema Trek, pero entendieron que al final era una de mis ilusiones, que también funciona muy bien a mí para entrenar, y Trek sabe también que mi prioridad es Honda MotoGP. Así que cuadrar el calendario no es fácil, pero me ayuda mucho también Laura. Está siendo muy divertido, hasta que reviente, mola compaginar las dos cosas. Y venga, va la última, venga, va esta para vosotros dos. ¿Cuál es el mejor momento que habéis vivido encima de una bici? Momentos malos mucho en la vida del deportista. No, pero los malos la memoria los borra. Correcto, Bueno, los buenos creo que mi mejor momento cuando estuve de líder en el Giro de Italia. exagerado, cómo lo disfruté. ¿Casu? Yo cuando decidí es que es muy heavy, coger el coche por la mañana y irme a casa a Manolosa y decidir colgar la bici profesionalmente. Ya sé que es muy random. Me di cuenta que el Tito, el tío Gilito, que yo sé quién es y él sabe quién es el tío Gilito, tenía razón, soy un diamante en bruto que no se deja pulir. Es así, me gusta la bici, pero que me bate o kilo y su p*** madre, no. Mi mejor día sin duda fue hace un mes y medio, el primer día de Training Camp, el primer día que salí a rodar con todos los compañeros de equipo, con Juanpe, con Carlos, con Chicone, con Esquelmos, con todos, siendo uno más, vestido de uno de los equipos más grandes del mundo. Eso fue un sueño y nos gustan mucho los sueños. Bueno, chin chin. Espero que os haya gustado el question and answer. Nos hemos enrollado un poco, hemos estado más rato, pero había millones de preguntas. Y nada, nos vamos a dormir, son casi las 10. Mañana tenemos 5 horas, ¿no? 5 horas, 5 y media. Grabaremos un poco mañana también y a mitad de ruta David se va. Espero que os hayan gustado estos casi 3 días de videoblog. Nosotros nos quedamos aún 3 o 4 días más. Y nada, si os gusta este contenido, pues suscribiros, like. Y eso se dice, ¿no? Sí. Y si no os queréis, no os suscribáis. Aquí abajo. No pasa nada. Haced lo que queráis. Lo importante es que os lo paséis bien. Good night. Buenos días. Aquí estamos preparando el alimento en el bidón. Algunos. Los otros haciendo cera. No entiendo nada. ¿Lo entiende, no? Yo lo he entendido, sí. Sí, que mientras que Yo, ¿sabes qué pasa? Al final, viajando tanto por el mundo, conviviendo con tanta gente distinta, he aprendido que cada uno tiene su pedrada y no hay que entenderlo todo, ¿sabes? O sea, Así de hecho, yo me voy a hacer la cera. Vale, hermano, perfecto. ¿Necesitas algo? ¿Quieres un café? ¿Quieres algo? No pregunte. No, Prepara los botes. Exacto, prepara los botes. ¿Quieres un cafelito? ¿Quieres algo? Si me lo hace, sí. Yo me hago los bidones y él se prepara cero. Cada uno tiene sus rituales. Hoy vamos a hacer Teide, tercer día aquí, aún no hemos subido al Teide, así que hoy vamos a controlar que no haya movido el parador de sitio, que sigan teniendo café arriba, y vamos a subir por los Loros, que para mí es una de las subidas más movidas que hay, así que iremos desde aquí el sur por la carretera que va al norte Antigua hasta los Loros, coronaremos Teide, cafelito arriba al lado del parador, que es donde están todo el equipo, la mayoría de los escaladores haciendo altura. Así que haremos un cafelito ahí con ellos y luego para abajo. Yo creo que saldrán 170 y casi 4.000 o... 5 horas y media largas, ¿no? Bueno, está bien. Alimento echado. ¡Y ready! Cuando el niño acabe la cera esta, pues nada, ponemos el culote. Y arrancamos. Si quieres ir con botas de agua o con jersey de capucha, yo no pregunto, ¿eh? Me he unido a Totemi, que es una aplicación muy guay que va linkada a Strava y puedes conquistar territorios, hacer batallas. Ya os iré informando en redes sociales, os va a gustar. Y nada, hemos grabado ya un vídeo para Totemi y ahora arrancamos a entrenar el primer Teide del 2025. Let's go. Lo que le has hecho a Casu no sé, por trade.
¿Platanito? Plátano. Lo primera, Ya la sé. primera comida del día. 72 horas y todavía con el acedo es que me lía lo que es horizontal y vertical. No, Ya lo sabemos, a ver me qué- perdí la clase de Barrio Césamo. para Reels y Stories Insta es vertical. Pero vamos a ver, YouTube es horizontal. ¿cómo pongo el móvil? ¿Así o así? ¿Vertical? Horizontal. Esto es vertical. Esto es vertical. ¿Y horizontal? Horizontal, sí. Así. Bueno, y con el plátano de Canarias del andaluz. Ahí detrás está el Teide. Nos quedan 20 kilómetros por la carretera. Esta es la carretera que va de sur a norte, o de norte a sur, que es la carretera antigua antes de que hicieran la autopista. Entonces, antes de llegar a la laguna, al norte, giramos a la izquierda y subiremos los Loros y para el Teide. El de detrás de la cámara se va, coge un avión. Grabaremos algunos recursos nosotros arriba del Teide y para despedirnos, así que seguimos, que nos quedan hasta arriba del Teide, al igual 2 horas y media o así, ¿no? 2 horitas y media. A comer y a beber, que si no, flipa. Y antes de bajar, paradita a la caseta donde están haciendo altura, que os lo voy a enseñar, y para hacer un poco de avituallamiento. Bueno, pues esto es todo. Aquí estoy con Juan Picasso, viendo ahí el Madrid Atlético de Madrid con un jamoncito. Espero que os haya gustado estos días de training camp con amigos. El videoblog que espero que os haya entretenido y os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en una nueva aventura, ¿vale? Chao, adiós. Chao. Chao.